Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Durante nuestro programa de hoy de Portal Agropecuario estamos tratando de entender qué pasa con este campo argentino que por momentos no se lo valoriza, que por momentos se lo usa solamente como un generador de riqueza para el gobierno, para el país, pero que en definitiva siempre anda atravesando cuestiones muy ríspidas en su accionar. Vamos a tratar de ver y entenderlo dialogando con Guillermo Andrea, es profesor del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Profesor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día a la audiencia, encantado de estar con ustedes otra vez. No, el gusto es nuestro y bueno, queriendo conocer cómo está viendo usted esta relación campo-gobierno, este tema de que pareciera que a veces atrasamos en el pensamiento. Este nuevo episodio que estamos viviendo de, bueno, ahora volvemos a aumentar, y no solo se aumentan retenciones, sino que además volvemos a metodologías muy antiguas como los cupos de exportación y son pruebas. Para mí lo que muestran es que persiste un entendimiento muy limitado en general, no en el sector, sobre cuál es la relevancia, cuál es el rol y cuáles son los potenciales que tiene el sector agropecuario, pero creo que ya estamos en tiempo de llamarlo más bien el sector de las cadenas de valor o de la bioeconomía, porque la verdad que el campo hoy en día tiene un nivel de tecnología, un nivel de diversidad y un potencial que me parece que ahí es donde el resto de la sociedad no termina de tomar conciencia. Y desde ese punto de vista, para mí, ahí el campo tiene una oportunidad de salir no solo a plantear unas quejas genuinas, sino además a hacer escuela, a hacer didáctica de no solo lo que hace, porque se habla, o sea, volvemos a escuchar esas voces bueno, hace poquito tuvimos ya la genialidad de la maldición de los commodities. Uno dice, bueno, evidentemente hace falta más conocimiento, porque si hablamos de commodities, buena parte de lo que se exporta de origen en el campo es manufacturado. Entonces, no estamos hablando de que solamente va materia prima y aquí nos quedamos viendo cómo afuera. No, van carnes que se alimentan de granos, van granos hechos harina, van lácteos, y además se habla del campo y siempre se termina hablando de algunos cultivos y no se habla de la uva, no se habla de la yerba, no se habla del vino, no se habla de los lácteos, no se habla de una cantidad de cultivos, de la madera. Hay una cantidad de cosas que el campo argentino da y que quedan como eclipsadas en pequeñas definiciones que minimizan en lugar de pensar qué más puede hacer, porque, y aquí de vuelta, creo que es el campo el que tiene que salir a hacer valer todo su aporte. ¿Por qué? Porque cuando uno está viendo ahora que salen de gira los ministros de Interior y Economía a buscar por las provincias oportunidades para crecimiento, inversiones, y uno dice, perfecto, o sea, es una muy buena iniciativa, además, conversando con empresarios, conversando con sindicatos. Bien, ahora, hay que imaginar, y el empresario es alguien que imagina cosas que no están. Y me parece que esa conversación del lado del agro no está del todo comunicada. Por ejemplo, en los últimos tiempos se han desarrollado tecnologías para trazabilidad
que eran quimeras hace unos años y hoy en día son realidad hechas aquí, desarrolladas aquí y que están hoy haciendo buscando capital, que ya lo están encontrando, para solamente tomar Argentina como lo que se llama el MVP. El MVP es el mínimo, la prueba mínima viable de viabilidad de un experimento. O sea, Argentina ha hecho experimentos que hoy están ya en condición de salir a exportarse al mundo. Y hablo de tecnología, no estoy hablando de producto concreto, de cultivos. Todo esto, me parece que el agro tiene la oportunidad y la responsabilidad de salir a hacer valer y comunicar como esto que están haciendo ustedes, pero mucho más abierto a la sociedad en general. Creo que hay que salir de la pelea contra algunos que se mantienen en una relativa ignorancia y desde allí dan sus opiniones con poca información y dar mucho más información del valor que el campo aporta en múltiples aspectos. 30% de la exportación, 30% de la mano de obra, del PBI, perdón, 30% de la mano de obra. Las exportaciones son todas con insumos, muchísimo insumo local. Ahora, profesor, el sí. sector exporta, por cada dólar que exporta Argentina, el sector exporta un poco más de la mitad. Tiene un complejo agroindustrial extraordinario, tiene un arraigo en el interior, es generador de divisas, generador de mano de obra. Ahora, sin embargo, cuando uno ve lo que se le devuelve, no solo se le quita en materia de retenciones, sino que tiene problemas de logística, problemas de infraestructura, faltan caminos, faltan canales de riego, una ley de semillas que está empantanada y no termina nunca de salir. O sea, las cuestiones que tienen que ver con los fertilizantes, el tema de la nutrición del suelo. Bueno, hay un montón de cuestiones que en vez de decir, bueno, a estos que dan tanto, vamos a tratar de mejorarle la situación, pareciera que es al contrario. Ahora, ¿es un problema ideológico o un problema de negligencia o de ignorancia? Yo creo que, a ver, si caemos en los problemas ideológicos es casi un problema insoluble, porque son problemas donde terminamos hablando en términos que parecen discusiones de religión, y entonces allí ya no hay razones. Yo creo esto y tú crees aquello y ahí nos quedamos. Pero en cambio, y es verdad que falta infraestructura y se nota que el campo necesita que en lugar de ayudarlos, o sea, cuando uno compara las exportaciones de Argentina con las exportaciones de otros países, lo que encuentra es que en los otros países a veces se les dan subsidios o se les perdonan algunos, se les liberan algunos impuestos para impulsar más, y aquí al revés se lo recorta para, en el fondo, y creo que el problema de fondo que tenemos, más allá de las discusiones, es que la sábana es corta, que la riqueza que generamos no alcanza para todo lo que se necesita, y esto es algo que venimos arrastrando hace décadas. Me parece que para ir en esa dirección, yo creo que es más proponer con insistencia en qué puede aportar el campo. Por ejemplo, caminos. Claramente faltan caminos. No puede ser que llueve y no se pueda movilizar la cosecha porque las últimas millas están en un barrial que no se puede transitar y los camiones no pueden entrar. Esto, para un país que tiene semejante dependencia, más de la mitad de cada dólar exportado proviene de ese sector, es demencial. Ahora bien, si uno va a los intendentes o a los gobernadores y les plantea, los gobernadores le van a contestar, ¿a quién quieren que le saque porque no me alcanza? Entonces, bueno, hablemos en otros términos. No alcanza, está bien, pero si yo hago un aporte, si nos ponemos de acuerdo los productores, las asociaciones, nos ponemos de acuerdo en mejoras de infraestructura que podemos encarar de manera privada,
podemos tener un reconocimiento, podemos tener un descuento, como se hace en la industria. A ver, una industria se compra una máquina y tiene un tiempo de amortización donde los impuestos no se cargan porque hubo un gasto. Podemos hablar en esos términos, o sea, pongámosle un poco de cabeza a generar soluciones, porque claramente la política, por razones que pueden partir desde la ideología, pero que al final también se encuentran con una caja, que claramente en la Argentina de caja vivimos con dificultades, me parece que hay que buscar soluciones más creativas y más colaborativas. Y en eso los productores tienen que juntarse. El campo le falta esta unidad para poder comunicarme, para estar más presente en la sociedad en general y no dejar que se digan cosas y que solamente que algunas voces pasen mensajes equivocados y del otro lado salgan voces aisladas y no salga toda una acción de didáctica hacia la sociedad. Me parece que eso el campo se lo debe a sí mismo. Y la sociedad ganaría mucho, porque no puede ser que no tengamos conciencia de la cantidad de riqueza que generamos. Cuando uno va a Australia, va a Nueva Zelanda, va a Francia, ellos están orgullosos del campo que tienen. Y nosotros pareciera que creemos que lo que vemos en el supermercado así nace el alimento, ¿no? Tal cual, exactamente. No tenemos idea de dónde viene, creemos que la leche sale de un plástico, de una bolsa de plástico, y además, no tiene sentido esta falta de orgullo sobre lo que se produce acá, porque realmente es extraordinario lo que produce Argentina, la capacidad que tiene de generar riqueza. Entonces, lo que hay que hacer es promover más esa riqueza y no ir a buscarla a industrias que de repente necesitan importar más para producir un poquito, y en cambio esto lo único que hace es apenas le dan un poquito más de incentivo. Hagamos memoria, hace 40 años la cosecha no era ni la mitad de lo que es ahora. La tecnología que se aplicó, se generó, muchísima de la tecnología que se aplica se generó aquí mismo. O sea, es un sector con muchísima dinámica. Cambió de mercados de exportación. Si hacemos memoria, exportábamos a Europa y a China, y hoy en día uno mira las exportaciones y están dispersas entre múltiples países y en muy poco tiempo. O sea, es un sector que tiene mucho más para dar. Y me parece que ahí es donde creo que, perdón que lo ponga en estos términos, porque no es tal vez lo que se espera que uno diga, pero caer en volver a criticar a los mismos, creo que es la misma lucha que no se vino resolviendo. Entonces me parece que hay que aplicarle más creatividad. Profesor, le agradezco mucho estos minutos, no quería dejar pasar este sábado sin charlar con usted, a ver si le puedo encontrar el agujero al mate, porque la verdad que me cuesta entender cómo tenemos todo para ganar, todo para triunfar, sí. Y resulta que nosotros, yo no sé si es un problema sociológico o qué, pero necesitamos castigarnos y que no nos vaya bien, y bueno, por eso quería charlar un rato con usted. Le mando un gran abrazo y un excelente fin de semana. Igualmente, y cuando quieran, pero de verdad esto es una oferta abierta y con todo gusto, cuando quieran planteamos esto y en grupos más amplios y armamos estas discusiones, estas conversaciones, porque realmente creo que es un poco por donde parte de la deuda que tiene la sociedad hacia el campo pasa, y creo que hay que resolverla, es imprescindible, imperativo resolverla. Le tomo la palabra, lo vamos a seguir. Un gran saludo. ¿Cómo no? Un placer, saludos. Gracias, hasta luego. Estábamos dialogando con el profesor del IAE, de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. La verdad que un gusto haber podido conversar con Guillermo D'Andrea.